amigos? Qué alegría que nos acompañen en esta serie Cristonautas. Estamos en el capítulo que pertenece al Evangelio de San Juan. Yo soy Ricardo Grosona y me acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar no solo contigo, sino con mucha gente que nos ha hecho llegar su voz de aliento, de que no nos desanimemos ante estos pequeños programas sobre la Biblia, sobre Jesús. Queremos recordar que estos programas no son un curso de Biblia, es el diálogo de unos amigos que hablamos sobre la Biblia y los queremos invitar a ustedes a que también se unan como amigos nuestros a esta tertulia, que es una palabra más clásica, la tertulia bíblica. Así era, ¿no es cierto?, en la antigüedad, había una tertulia en las casas de los cristianos, en las casas de los judíos. Sí, eran tertulias que incluso se iban diciendo de memoria, y de ahí poco a poco fueron saliendo también los salmos, porque uno de los salmos recuerda lo que ya hemos dicho en algún momento: nuestros padres nos contaron. Mi padre era un arameo errante, era una de las formas de hablar. Y lo que nosotros hemos oído a nuestros padres, lo queremos contar a nuestros hijos, para que ellos a su vez lo cuenten a los suyos. Y ojalá de estas cosas se vayan transmitiendo entre nuestros oyentes los que deseen contar las cosas de Jesús, de la Biblia entera. Así es. En este programa vamos a dedicarlo al cuarto evangelio, el Evangelio según San Juan. A Juan, entre los cuatro formas de representación de los evangelistas, le toca el águila. ¿Por qué el águila, padre? Qué hermoso. Porque el águila es el que ve las cosas de arriba. El Evangelio de Juan fue escrito muchos años después de la muerte de Jesús, cuando había habido tiempo para que él pensara y meditara como discípulo amado que se sentía en todo lo vivido con Jesús y lo contara a sus comunidades. Y en el hecho de contar también hay una inspiración, y esa inspiración es la que hacía que en un momento dado le empezaron a decir a Juan: pero estas cosas que nos cuentas hay que escribirlas. Como cuando a veces nos dicen: esto hay que grabarlo, para que queden. Y él decía: no, si Jesús ya está por venir. Hasta que poco a poco se fue convenciendo, estando en la isla de Patmos, cuando tuvo visiones famosas de donde salió también el Apocalipsis, se fue convenciendo de que él no iba a quedarse hasta el final, él iba a morir también. Más aún, se ve claramente que al menos en el último capítulo, ya el que escribe después de la muerte de Jesús. Pero como Juan lo había contado tantas veces, era contar literalmente lo que Juan había dicho muchas veces ya. Juan era discípulo también del otro Juan, de Juan el Bautista. Sí. O sea, debía haber sido un adolescente en ese momento. Sí. Y Juan tiene un hermano. Que seguramente era mayor que él. Santiago. Santiago. Sí. Y ellos son hijos de alguien que nombra también la Biblia. Bueno, el dueño de la empresa de pesca. O sea que ellos eran pescadores en el lago de Galilea, supongo. Sí, exacto. Ellos se dedicaban a pescar, o sea, no vamos a decir que eran pobres que andaban mendigando. No. Eran gente que tenía por lo menos una clase media, digamos, serían. Sí, con la particularidad de que vivían al día y de que dependían mucho de la pesca más o menos abundante. Porque se ven los evangelios que no siempre la pesca era abundante o era fácil, sí. Seguramente. Y por lo tanto habrían vivido momentos y tiempos de dificultad por la falta de pesca. Padre, ¿quiere decir que Juan el evangelista estuvo también desde el momento del bautismo de Jesús? Claro. Más aún, oyó decir a Juan Bautista, cuyo nombre él llevaba, quizá en honor del mismo Juan Bautista,
le había oído decir, este es el Cordero de Dios. Y ese nombre de Cordero le resonará toda la vida a Juan Evangelista. Juan el Bautista señala a Jesús y dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios, a este es al que hay que seguir, no a mí. Ese sería el sentido, ¿verdad? Claro, porque él había afirmado ya a los principales de Jerusalén que venían a tomarle un poco declaraciones de por qué él se había arrogado esa capacidad de anunciar y de predicar, no estando en el templo, como ya hemos señalado que le hubiera tocado estar ahí. Si hubiera hablado en el templo no le hubieran dicho nada, pero estando ahí en medio del Jordán y bautizando con agua, que no era costumbre, pues le vinieron a requisar un poco y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Y él lo negaba. Yo soy una voz que grita en el desierto. Allanad los caminos del Señor, como dijo el profeta. O sea, que Juan el Evangelista oyó también todas estas cosas de Juan el Bautista y sigue a Jesús por sugerencia de el Bautista. Así es, hasta ahora estamos entendiendo. Entonces quiere decir que siguió. Va unido cuando lo señala Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, a renglón seguido se dice que Jesús se iba y ellos lo siguieron por detrás y le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dirá, vengan y vean. Y se quedaron con él todo ese tiempo, dice el Evangelio. O sea, Juan, siendo un muchacho adolescente, ya está siguiendo al maestro de los maestros, ¿verdad? Queda una pregunta en ese vengan y vean. Y ellos vieron, lo siguieron y vieron, y no sabemos qué es lo que vieron. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dirá después que las raposas tienen sus nidos, los animales tienen sus guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Así que seguramente, yendo para el norte, dormían a la intemperie, con una almohada que sería una piedra. Pero Juan ha sido testigo de todo lo de Jesús, porque lo ha ido siguiendo. En algún momento, cuando Jesús nombra a los 12, también lo nombra a él como no solamente discípulo, sino apóstol. Me gustaría que hiciéramos la distinción entre discípulo y apóstol. ¿Quién es el discípulo y por qué el apóstol? Porque a veces nos confundimos y decimos los 12 discípulos o nombramos a los otros como apóstoles. En algunos momentos el Evangelio llama discípulos a los apóstoles, pero en sí hay tres distinciones. Los discípulos que eran 72, los apóstoles que eran 12, y en tercer lugar 3 que eran los más confidentes de Jesús, entre los cuales está precisamente esta pareja de hermanos, Santiago y Juan, más San Pedro, que era el jefe. Curiosamente, Andrés, hermano de Pedro, no estaba en ese grupo de los 3 preferidos, entre comillas, o más bien confidentes especiales de Jesús. Discípulos podemos ser todos, ¿verdad? Todos. Todos somos los que seguimos a Jesús. Discipulado significa el seguimiento de Jesús, el Maestro. Eso. No solo seguimiento, sino también aprendices de lo que Jesús dice. Sí. Hay una cosa en el Evangelio de Juan que, según los expertos, Juan escribe su prólogo cuando ya está terminando su Evangelio porque quiere prologar su obra, como se hace siempre con un libro. Primero se escribe el libro y después se escribe el prólogo. Yo les voy a contar de qué voy a hablar. Pero a mí me llama mucho la atención este prólogo y quisiera que nos dedicáramos en este programa a dialogar algunas cosas que son centrales. ¿Este prólogo puede ser el Génesis narrado del Nuevo Testamento? Sí. Se ve que Juan, que sabía que todo el mundo no podía tener la Biblia. Se dice que incluso en muchas de las sinagogas no tenían todos los rollos. En todo caso, en el mejor de los casos, tendrían los rollos del Pentateuco, que era el principal.
pero ya el rollo del Pentateuco significaba una buena colección de rollos. De manera que Juan sabía que no todos tenían acceso a la escritura, y menos los primeros cristianos que ya van abandonando paulatinamente las sinagogas. Y entonces vuelve a escribir una Biblia para los discípulos de Jesús. Hasta tal punto que en un momento dado hubo terminó por ser hereje Marción, que dijo hay que descartar el Antiguo Testamento. Y la Iglesia dijo jamás, eso jamás. Para mí, mi satisfacción personal, porque me encanta tanto el Antiguo Testamento y lo veo tan fundamental. Pero Juan se da cuenta que no todos van a contar con todos los escritos. Yo diría, ojalá tuviesen los suyos, y entonces se escribe una nueva génesis, es decir, un nuevo origen de todas las cosas con un texto absolutamente admirable. Habría que recordar, para los que tienen mi edad, que antes del Concilio Vaticano II, en todas las misas se terminaba por leer este prólogo. No sé si tú lo habrás conocido eso, pero era así. El segundo evangelio se lo leía entero antes de terminar la misa. Si yo le digo que sí revelaría mi edad, padre, entonces vamos a decir que no, pero sí me acuerdo que eso lo vi en alguna película. Había uno de los textos en cuadritos ya impresos que se ponía del lado izquierdo donde estaba el Evangelio según San Juan. Eran unos libritos. No, era un cuadrito de cristal donde estaba solamente el texto del prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El capítulo 1, versículo 1 del prólogo, son de las pocas cosas que yo me sé de memoria, pero es curioso porque la palabra, valga la redundancia, aparece 3 veces en este prólogo. ¿Qué es esa palabra, padre? Hoy digo, el libro tiene palabras, el diccionario explica palabras. ¿A esa palabra se refiere? Significaba una palabra que no es algo, sino alguien, que se identifica con Dios. Dios es palabra, se comunica por la palabra. Y así es como debemos decir que había una cierta costumbre o tradición que se estaba iniciando, que provenía de un famoso filósofo griego que vivía en Alejandría, llamado Filón, que tenía un escrito en donde decía, en el principio, el Génesis, en el principio el verbo de Dios creó el cielo y la tierra. De donde esta palabra verbo de Filón es posible que le hubiera gustado a Juan y que por eso utilizó la palabra verbo más que la palabra palabra. En las tradiciones actuales, la palabra verbo resulta una palabra un poco demasiado teológica y por eso comúnmente se pone palabra. Pero sería más preciso y exacto decir el verbo de Dios, la palabra de Dios. En el principio, vamos a decirlo en griego, existía el logos. Existía el logos. Logos como palabra actuante, no es solamente una palabra que se dice. Tal vez sería muy interesante, perdón que voy a hacer un paréntesis, en muchas de nuestras culturas ancestrales, me refiero a las de América, yo decía, había en Argentina nuestros gauchos, te doy mi palabra que te voy a cumplir, préstame dinero que te doy mi palabra. No hacía falta firmar ningún documento porque la palabra ya era el dar la palabra. Y porque no sabían escribir. Pero bueno, pero si te doy mi palabra era, claro, era algo más importante. Sí. Y si alguien no pagaba, decían, como yo digo, que era el insulto más grande que se podía decir, fulano de tal no es un hombre de palabra. Dios dice y hace y cumple su palabra, y su palabra es Él mismo. Sí, claro. Y esto tiene mucho que ver con lo que llamamos los sacramentos. Aquí el paréntesis lo hago yo.
¿Qué es un sacramento? Lo explica muy bien el cardenal Ratzinger antes de ser papa, en un libro sobre los sacramentos, en donde dice, la palabra sacramento quiere decir sagrado juramento, y tiene su origen no en la Biblia, sino en la tradición cristiana romana inicial, en donde venía a decir que un sacramento es un sagrado juramento, y en donde tiene la particularidad de que se llama así porque en un sacramento el que jura es Dios. Dios da su palabra, exactamente lo que estás diciendo. No hace falta un papel ni 4 sellos, como a veces tienen los documentos actuales, por falta de confianza en la palabra. Pero para ellos era más importante la palabra dada que el documento escrito. Hasta tal punto esto es exacto. Y hasta tal punto esa palabra de la cual habla Juan tiene mucho que ver con un juramento sagrado, que lo que digo es así. Porque es la palabra de Dios. Entonces, en el principio se está refiriendo al inicio de todos los tiempos. Es un nuevo Génesis. Un nuevo Génesis. Sí. En el principio ya existía el verbo palabra, y este verbo palabra asume que empiezan las cosas. Sí. Ya existía la palabra, pero dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Hay otros verbos más que el verbo estaba y el verbo era. Es una progresión. Es decir, que Dios no solamente tiene palabra, sino que es palabra. Y así es como la comunicación con Dios viene por la palabra. Y esto es de una importancia fundamental porque está la Escritura, la Biblia, que, digámoslo una vez más, no es algo sino alguien. Y de donde quien está con la palabra de Dios, está con Dios. Y todo está relacionado. Y en ese sentido es maravilloso pensarlo así, incluso para nosotros aquí que estamos hablando de esa palabra, estamos con Él. Porque si nos reunimos en torno a la palabra, es que la palabra está aquí con nosotros y a través de los medios de comunicación con nuestros oyentes. Una cosa, es interesante ver cómo desde hace algunos años, con los avances de los medios de comunicación, los papas empiezan a hacer lo que antes no hacían, bendecir a través de los medios de comunicación. Lo único que no ha permitido la Iglesia es confesar a través de los medios de comunicación. Pero que la transmisión de la palabra se da por estos medios es un hecho que me gusta resaltarlo en un programa como este. Porque esa comunicación es verdadera y es uno de los signos de nuestra época en donde ya no hay fronteras. Digamos, a mí me suena mucho esto cuando decimos que en el Antiguo Testamento se llamaba que era Dios, era casi el inalcanzable, el Altísimo. Así se le llamaba, el Altísimo. El Altísimo significa algo que yo no puedo alcanzar ni con una escalera muy alta. Es así, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahora Juan nos muestra que ese Altísimo puso su morada entre nosotros. Es decir, que se hace lo que van a decir otros evangelios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Qué podríamos decir esto para terminar de entender este texto tan denso del prólogo de Juan? Bueno, no me gusta la expresión esta es la morada. Me gusta más la expresión Él acampó entre nosotros. Puso su tienda en medio de las nuestras. Es una alusión evidente al Éxodo, donde Dios puso una tienda por orden que le dio a Moisés, que era el acompañante del pueblo de Dios, a través de ese lugar donde estaba la palabra de Dios, metida dentro de ese cofre de oro o de madera de acacia enchapado en oro, llamado el Arca de la Alianza, donde estaba presente en el lugar de la presencia de Dios, a través también de la nube de humo que
esa nube representaba a la presencia de Dios. Es un invento muy propio de los hebreos que encuentran una imagen sin imagen. No se podía hacer imagen de Dios, pero la nube que no tenía forma era la nube de la presencia. La palabra presencia de Dios es una palabra consagrada para decir Dios está aquí. Y entonces el texto se refiere especialmente a que esa palabra estaba presente porque acampó con nosotros. Y es toda una reminiscencia maravillosa de la experiencia del pueblo de Dios, que esa tienda de la reunión donde estaba el Arca de la Alianza en el Santo de los Santos pasará un día a ser el gran templo de Jerusalén. Entonces esto es una alusión al Éxodo. Yo me acuerdo, usted está hablando de acampar, yo me acuerdo cuando yo era muchacho e iba al colegio y nos íbamos de campamento, pero siempre que venía un líder con nosotros y estaba cerca en la tienda de campaña de al lado, uno se sentía como más protegido. ¿Sería esta sería el ejemplo que quiere dar Juan? Si se quiere, pero yo diría muchísimo más que eso, porque esa experiencia de muchachos era una experiencia que es un acercamiento, pero para ellos era algo sagrado, era algo consagrado, que significa todavía mucho más que sagrado. Consagrado significa Dios presente. Pero dice que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el Arca de la Alianza era Él. Porque la palabra de Dios que estaba dentro del Arca de la Alianza era Él. Porque la palabra escrita en la piedra ahora se escribe en la carne. Todo eso está dicho y la relación con el Éxodo es brutal. Y podríamos decir entonces que esta palabra, la palabra de Dios que se había plasmado en la piedra en el Antiguo Testamento, ahora se hace carne en el seno purísimo de María. Sí. Por eso dice, hay un estudioso que nos dice que el versículo más importante de toda la Biblia es y la palabra se hizo carne. Porque hay algunas traducciones que dice la palabra se hizo hombre, pero la palabra se hizo carne, es decir, toma de nosotros, porque podría tomar el espíritu humano, no tomó el espíritu, se hizo carne. Jesús tomó eso. ¿Qué implicancias tiene para nosotros que la palabra de Dios se haga carne para salvarnos a nosotros? Bueno, está escrito en la carta a los Hebreos, me has dado un cuerpo para poder ofrecerlo en sacrificio, como se ofrecían los sacrificios, y este es el único, el verdadero y el incomparable y el irrepetible. Es el hecho mismo del ofrecimiento, porque hay que decir que en el Éxodo es donde empieza a organizarse el mundo levítico, que después será superado completamente. Pero todo tiene que ver. Por eso volvemos a la idea de lo ya dicho en Mateo y lo ya dicho en Lucas y también en Marcos, de que el principio del Evangelio es una obertura. Otra vez, está todo dicho aquí. Lucas a su manera por las apariciones, como lo hemos visto hace poco, y ahora con este prólogo que es prodigioso. Es un prólogo tan importante que sería, bueno, lo has mencionado con una frase, pero todo el prólogo es en sí mismo el texto principal del Nuevo Testamento. Sí. Yo quisiera recalcar ese final del prólogo. Dice, les escribimos esto, o sea que él habla como que ya lo tiene escrito, les escribimos esto para que la alegría y el gozo de ustedes sea completa. Me gustaría que culmináramos este programa, que usted nos diga por qué es alegría leer el Evangelio, tener el Evangelio, conocer a Jesús. Bueno, porque es nada menos que estar con Él. Hemos estado hablando en todos estos programas sobre la realidad de Jesús. Y hemos añadido que
porque nos hemos reunido en su nombre, e incluyo a todos aquellos que nos están viendo por los medios, Jesús está aquí en medio nuestro. ¿Y dónde es Él aquí si los medios de comunicación dan la vuelta a todo el globo terráqueo? Pues en el mundo entero estamos juntos con Dios y Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué tenemos que temer? Y nuestra alegría es completa, porque no tenemos más que recibir la palabra de Él, que nos dice siempre lo mismo: la paz sea con ustedes, esté con ustedes. Y esa misma paz es la que vamos recibiendo a medida que vamos avanzando en el conocimiento y en el plan del Señor, y vamos anunciando el tema de la paz, que es sobre todo el tema del amor, porque la paz es camino hacia el amor. El único punto de destino final de nuestro encuentro con Cristo es el amor a Él y con nosotros. Padre, solo me queda agradecer este hermoso momento de diálogo, porque también nosotros, incluyéndolos a ustedes, queridos amigos televidentes, entendemos que cuando nos adentramos en el misterio de Jesús, nuestra alegría va cambiando. Eso mismo lo hemos visto cuando damos ejercicios espirituales, cuando llevamos a alguien al encuentro con el Señor, lo que siempre dicen es mi alegría, mi perspectiva. Y yo te invito, amigo, amiga, que tengas a mano tu Biblia y que ores con la Sagrada Escritura para que tu alegría, tu gozo también sea completo. Padre Hernán, muchísimas gracias por este programa donde hemos hablado sobre San Juan, y los esperamos a ustedes en los próximos programas de este gran ciclo Cristonautas.